Pensar es una actividad humana fundamental. Descartes la asoció a la propia existencia. El ser humano tiene necesidad de analizar todo aquello que le acontece a su alrededor y a menudo lo hace incluso en exceso. Mientras analizamos, mientras vemos todo lo que sucede a lo que podemos percibir a nuestro alcance, estamos produciendo una serie de mecanismos psicofisiológicos apasionantes. El mundo cognitivo, así se conoce en psicología aquello que conocemos, aquello que es propio de nuestra conciencia, nos produce una serie de reacciones y de sensaciones apasionantes. El conocimiento de cómo producimos pensamientos, de cómo elaboramos un pensamiento con otro, de cómo producimos ideas y de cómo éstas se entrecruzan para formar ideologías y para, junto con las emociones, estructurar creencias, es también un mundo apasionante. En el siglo XVII, el gran filósofo Descartes declaraba: pienso, luego existo. Él razonaba que sin el conocimiento de nuestros procesos de pensamiento no tendremos sentido de la identidad personal. Son nuestros pensamientos los que dan sentido a todo: recuerdos, experiencias, esperanzas. Entre todas las otras criaturas, solo los seres humanos tenemos la habilidad de pensar profunda y extensamente. Nos consideramos a nosotros mismos como el auténtico animal pensante. Pienso, luego existo. O en latín, cogito ergo sum. Cogito significa pienso, y su derivado, cognición, es el término general que usamos para las formas de conocimiento. Esto incluye recuerdos, decisiones, planificaciones, resolución de problemas y comunicación de ideas. El estudio de estos procesos mentales superiores se conoce como psicología cognitiva. Los psicólogos cognitivos estudian cómo la gente captura la información, la almacena, la transforma y la manipula. Aunque conocemos el pensamiento desde hace muchos siglos, solo recientemente los investigadores han empezado a descubrir cómo pensamos. Howard Gardner, de Harvard, es uno de los principales psicólogos cognitivos del país. El término psicología cognitiva básicamente se refiere a cualquier tipo de investigación o pensamiento que tiene que ver con la forma en que la gente resuelve problemas. Tenemos psicólogos cognitivos con este nombre u otro desde principios de siglo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inventaron los ordenadores, se empezó a decir que estos podían resolver problemas. Si logramos entender su funcionamiento básico, podríamos considerar la mente humana como si fuera cierta clase de ordenador, un tipo de sistema que procesa información. Investigadores que procedían de campos tan distintos como la psicología, la filosofía, la lingüística u otras disciplinas, se denominaron a sí mismos científicos cognitivos. En los años 30 y 40, el conductismo era el área más importante de la psicología y los psicólogos creían que solo era importante prestar atención a las acciones y a los comportamientos que se podían medir. No hacían distinciones entre comportamientos animales, comportamientos infantiles y comportamientos adultos. Además, los estudiosos del comportamiento temían hablar acerca de cualquier tipo de representación interna. No querían hablar sobre ideas o modelos de la mente o ninguna cosa del interior de aquella caja negra. Se dijo que la ciencia cognitiva era un callejón sin salida. La gente piensa, ordena, resuelve problemas, tiene imágenes y esquemas en su cabeza. Todo esto es el pensamiento. Y si le concedemos a una máquina el derecho a pensar, debemos permitir a los seres humanos el mismo derecho. Una parte importante de la ciencia cognitiva era apuntar en una dirección positiva más que en una dirección sin salida. En 1958, el psicólogo británico Donald Broadbent utilizó información procesada para acercarse al modelo humano de los procesos del pensamiento. Fue el primer psicólogo que utilizó un mapa de flujo para describir lo que ocurre a la información cuando es recibida por los sentidos, cómo se selecciona la información adecuada, se filtra y se almacena en nuestra memoria.
Este acercamiento a la información procesada se ha mostrado muy valioso, porque analiza los procesos cognitivos como secuencias de etapas ordenadas. Estas etapas pueden trazarse como información que fluye a través del sistema mental, como si la mente fuera un ordenador. El ganador del premio Nobel, Herbert Simon, de la Carnegie Mellon University, está trabajando desde 1955 en la construcción de una máquina pensante que pueda resolver problemas como lo hacen los humanos. Nos interesamos en la posibilidad de utilizar los ordenadores como una vía para modelar y pensar acerca del pensamiento humano. Y la razón por la que pensamos utilizar ordenadores es que pueden ocuparse de cualquier tipo de símbolos, tanto si son números, letras, palabras o dibujos. Pensamos que podíamos formular qué pasaba con los procesos de pensamiento de manera más efectiva con un ordenador simbólico que si intentábamos construir un modelo matemático de él. Hoy en día, muchos biólogos piensan que los organismos son maquinaria de una clase fantástica, que operan de acuerdo con las leyes y los procesos naturales. La mente es parte de esta maquinaria y realiza su trabajo haciendo cosas simples, como entrar información, leer, escribir, comparar símbolos o almacenar símbolos y recuerdos. Sabemos que los ordenadores pueden hacer exactamente igual este tipo de cosas, usando naturalmente diferentes herramientas, componentes metálicos en lugar de tejido vivo. Pero los procesos subyacentes son los mismos, y estos son los procesos que tomamos como modelo cuando simulamos el pensamiento. Al principio los ordenadores utilizaban estas tarjetas marcadas. Podríamos preguntarnos cómo podía una tarjeta marcada contener información si está hecha de papel. La información estaba en la forma de la tarjeta, concretamente en la disposición de los agujeros. Este era el modelo. Actualmente los ordenadores almacenan y tratan la información en soportes electromagnéticos. Utilizan modelos metálicos. En el cerebro humano, estos modelos son las neuronas. Podemos simular el mismo tipo de modelos en ambos casos. Usando este símil de procesamiento de información, los psicólogos cognitivos han empezado a responder preguntas fundamentales como, por ejemplo, ¿cómo nuestras experiencias se vuelven conocimiento y cómo puede este conocimiento recuperarse posteriormente para guiar nuestras acciones? Uno de los principios operativos centrales de la mente que los psicólogos cognitivos han estudiado es nuestra habilidad para formular representaciones mentales del mundo exterior, la realidad física y social que experimentamos. Estas estructuras mentales son gran parte de nosotros, aunque no seamos conscientes de ello. Los investigadores cognitivos distinguen entre diferentes aspectos de estas representaciones. Observen estas diferentes versiones de la letra A. ¿Cómo sabemos que todas ellas son As? No son idénticas. De hecho, algunas son muy distintas de las otras. Sin embargo, de alguna manera, podemos identificarlas instantáneamente. Un ordenador convencional, sin embargo, no sería capaz de reconocerlas como pertenecientes a una misma categoría. Aquí hay un ejemplo más complejo del mismo proceso mental. Intente pensar qué es lo que diferencia la línea de arriba de la de abajo. La respuesta es que la línea superior tiene letras redondeadas, mientras que la inferior tiene letras de palo recto. Y otro ejemplo. ¿Cuál es la frase que no encaja con las demás? La respuesta es brillo de estrellas, porque todas las otras son situaciones que ocurren durante el día. En todos estos ejemplos, su mente ha realizado una de sus funciones más básicas: categorizar. Tenemos que conocer qué cosas son similares y qué cosas son distintas si queremos evitar el próximo peligro y queremos alcanzar nuestro próximo placer. Las categorías que formamos en nuestra mente se llaman conceptos y son representaciones mentales de cosas relacionadas. Un concepto puede representar todos los ejemplos de un objeto físico, como un zapato, o un hecho, como andar, un organismo vivo, como una persona, un atributo, como rápido, o incluso una abstracción, como el amor. Algunos conceptos son notablemente complejos, como demuestran las pinturas simbólicas en estas cuevas, pinturas realizadas por los aborígenes de Australia.
Estos son dioses que hacen relámpagos, los cuales traen la lluvia, lo que a su vez hace posible la vida. Nuestra imaginación puede construir conceptos que unen virtualmente cualquier elemento en una relación coherente. Los aborígenes tienen también una categoría que incluye mujeres, fuego y otras cosas peligrosas. En su mitología, el sol es la mujer de la luna, la cual une a las mujeres como esposas al sol. Y el sol, igual que el fuego, da calor. Así, el fuego también está unido a las mujeres. Y dado que el fuego es peligroso, todas las cosas peligrosas van a parar a la misma olla. Pero, ¿cómo almacenamos un concepto en nuestra mente? ¿Tenemos una definición para pájaro, por ejemplo, encerrada en nuestro cerebro, que pueda ser leída en el momento en que la necesitamos? Hoy en día, se cree que muchos de nuestros conceptos incluyen una representación del elemento más típico de la categoría, llamado prototipo. Por ejemplo, muchos de nosotros consideramos en nuestra mente al petirrojo como el prototipo de pájaro, mientras que muy pocos piensan en el pavo como prototipo de pájaro, excepto el día de Navidad, naturalmente. También tendemos a organizar los conceptos jerárquicamente. ¿Es esta una pieza del mobiliario, una silla de despacho o solo una silla? Para la mayoría de propósitos pensamos en ella como la última, solo una silla. Este es el nivel básico en la jerarquía del concepto silla y nos da los detalles suficientes que habitualmente necesitamos. Generalmente, se cree que la mayoría de nuestros pensamientos sobre conceptos están hechos en este nivel básico. Los conceptos son una de las vías que nuestras mentes usan para categorizar las cosas. Pero, ¿qué pasa cuando la información que procesamos contiene muchos conceptos? ¿Cómo manipulamos las ideas complejas y las experiencias? Lo hacemos con los esquemas. Tomemos esta frase como ejemplo. Jim se molestó cuando se dio cuenta que había olvidado poner la mostaza en la cesta. ¿Por qué entendemos instantáneamente lo que significa? Lo entendemos porque organizamos el cuerpo de la información y expectativas alrededor del esquema cesta de picnic. De este modo, podemos deducir muchas cosas sobre la cesta sin otra información. Podemos deducir qué tiene que haber en el cesto y qué no. Además, cuando la nueva información choca con un esquema establecido, se produce una violación de nuestras expectativas y nuestra mente reacciona instantáneamente. Compare su reacción a esta frase con esta otra. Esta violación de sus expectativas es detectada instantáneamente por su cerebro incluso antes de que sea consciente de ello. A veces no tenemos suficiente información para activar el esquema correcto. Hasta que añadimos la señal correcta. Y a veces activamos completamente el esquema erróneo. Mire bien este dibujo. Es un ejemplo de cómo nuestra interpretación de información nueva puede convertirse en falsa o parcial. Trate de recordar la imagen que acaba de ver. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Para la mayoría de sujetos preguntados, el cuchillo lo tenía el hombre negro. Estos sujetos reconstruyeron la información del dibujo alrededor de sus propios esquemas parciales en los que los negros son siempre los agresores. De esta forma, en sus mentes, el cuchillo cambió de manos del agresor blanco al negro inocente. Veamos otro ejemplo. ¿Qué está más al norte, Seattle o Montreal? ¿Y qué está más al oeste? ¿La entrada al Canal de Panamá por el lado del Océano Pacífico o la entrada por el Atlántico? De hecho, Seattle está más al norte, pero normalmente pensamos que es Montreal porque situamos Canadá siempre al norte de los Estados Unidos. Y es la entrada al canal por el Atlántico la que está más al oeste, a pesar de que asumimos que el Pacífico está siempre al oeste del Atlántico.
Estos errores ocurren porque nos basamos en nuestros mapas mentales. Estos mapas pueden agrandar lugares familiares cercanos y acercar lugares lejanos, como esta caricatura del mundo vista desde la perspectiva de un ciudadano de Boston. También almacenamos dibujos mentales de objetos como este y los examinamos en nuestras mentes del mismo modo que exploramos los objetos reales con nuestros ojos. Ahora volvamos a pensar en el dibujo de la barca. ¿Tenía parabrisas? ¿Tenía ancla? Cuando el investigador Steve Coslin formuló a los sujetos cada una de estas cuestiones, ellos intentaban responder lo más rápido posible apretando un botón. Los resultados indicaron que les tomó más tiempo recordar que había un ancla que un parabrisas. Esta reacción más lenta significa que los sujetos estuvieron examinando una imagen visual de una barca en sus mentes. Y dado que el ancla estaba más lejos que el parabrisas cuando examinaron la imagen, empezando desde la parte trasera de la barca, les tomó más tiempo ver el ancla con los ojos de la mente. Un resultado similar ocurrió cuando se preguntó a los sujetos si cada una de estas letras era una R normal o una imagen en el espejo. Cuanto más se había girado la R, más tiempo les tomó a los sujetos contestar porque en sus mentes tenían que volver a girar las R's a su posición correcta. A diferencia de los ordenadores, los humanos a menudo procesamos la información ineficazmente. Cuando se pidió a los sujetos que planificaran un día de compras, por ejemplo, lo hicieron yendo hacia adelante y hacia atrás. Esto es debido a que en lugar de razonar el problema en una dirección lineal, tendemos a procesar la información de acuerdo con el sentido que tiene para nosotros. Si usted prefiere ir a una librería mejor que a una droguería, esto tendrá efecto en cómo solucionar el problema de planificar un día de compras. De hecho, el contenido del problema a menudo determina cómo podemos resolverlo. Si por el contrario fuéramos lógicos, la forma del problema, no el contenido, sería el factor crucial. Así, incluso pensando que la solución a los problemas humanos puede ser racional, no hemos sido diseñados para ser excesivamente lógicos. Y ahí es donde nos separamos de los ordenadores. Usando ordenadores como modelo del pensamiento, nos ha enseñado que los seres humanos no somos excesivamente racionales. La manera en que aplicamos estereotípicas formas de pensar, maneras perjudiciales de pensar, pensamientos que vienen precedidos de una imagen mejor que de proposiciones razonadas. Resulta paradójico que tan solo usando un ordenador como modelo de pensamiento, hemos podido ver distintas situaciones en las que el comportamiento humano se desvía totalmente del típico razonamiento, paso a paso, sistemático y lógico. Mientras los investigadores han intentado entender el funcionamiento de la mente, tanto racional como irracional, muchos han pasado por alto la máquina que realmente nos dirige. Ahora, algunos científicos cognitivos se empiezan a preguntar cómo la fisiología del cerebro nos capacita para razonar, aprender y recordar. Michael Posner, de la Universidad de Oregón, utiliza técnicas de imaginación cerebral para explorar qué partes del cerebro son usadas en específicas tareas cognitivas como la lectura. En la actualidad podemos estudiar los mecanismos de lectura usando un método llamado Positron Emission Tomography, el cual permite mirar el flujo de la sangre en diferentes áreas localizadas del cerebro, en gente normal, al realizar tareas cognitivas como la lectura. En nuestros estudios teníamos gente que leía palabras sueltas que eran presentadas directamente delante suyo y tratábamos de estudiar las operaciones implicadas en esa simple tarea. Realizamos un primer experimento con gente que únicamente miraba las palabras sin hacer nada con ellas. En un segundo paso, les hacíamos leer las palabras en voz alta. Y en tercer lugar, les pedíamos que dijeran el uso de cada palabra. Por ejemplo, si tenían la palabra martillo, podían decir golpear. En cada una de estas fases, podíamos mirar las áreas del cerebro que estaban activas. Es decir, en las que veíamos diferentes niveles de flujo sanguíneo cerebral. Dividimos esas áreas utilizando distintos colores. Cuando una área es muy activa, es de un color brillante, blanco o rojo.
mientras que cuando está prácticamente inactiva, es decir, cuando difiere muy poco entre la condición inicial y la experimental, le asignamos un color oscuro, púrpura o azul. De esta forma, localizamos áreas muy específicas del cerebro que se activan en los diferentes momentos de la lectura. Por ejemplo, cuando pedimos a la gente que nos diera el uso de un nombre, golpear el martillo, encontramos solo dos áreas especialmente activas en todo el córtex del cerebro para esta tarea. En otros experimentos pudimos mostrar una de estas áreas que está en la izquierda, en el lóbulo frontal izquierdo. Estaba relacionada con la asociación entre martillo y golpear. Otra área localizada en la zona media parecía estar más relacionada con nuestra atención. Esto es, con la atención necesaria para generar esta asociación o ser consciente de la asociación, poder almacenarla y transmitirla a un tercero. Nos sorprendió mucho que estos procesos mentales de nivel superior estuvieran tan localizados y que fueran tan comunes a los sujetos estudiados. En la mayoría de casos, las personas que estudiamos mostraban el mismo tipo de actividad, sugiriendo que estas operaciones están hechas de una misma forma por distintas personas. Mientras algunos científicos intentan descubrir cómo trabaja nuestra mente, otros tratan de aplicar este conocimiento en la vida cotidiana, especialmente en la educación. Robert Glaser es el director del Centro de Aprendizaje, Investigación y Desarrollo de la Universidad de Pittsburgh. La misión principal del LRDC es el estudio del aprendizaje en todas sus formas. En las escuelas, con la gente que aprende en la calle, con la que aprende en los pueblos, a gente que aprende en culturas sin escuelas. La naturaleza del aprendizaje en todas sus formas. Algunos trabajan en la lectura y la comprensión. Examinan la relación entre habilidades básicas y lectura y niveles más altos de comprensión. Examinan la relación entre la obtención del automatismo, procesamiento automático de palabras, necesario para entender el contenido y la semántica del párrafo. Están muy interesados en la relación entre individuos que no han desarrollado las habilidades básicas e individuos que han desarrollado altos niveles de comprensión. Por ejemplo, para aprender a jugar al tenis, se ha de dedicar mucho tiempo a desarrollar los golpes básicos. Una vez se dominan, estos golpes no necesitan más que atención consciente. Se convierten en algo relativamente inconsciente o realizado automáticamente. De esta misma forma, liberamos nuestra memoria para ser capaces de prestar atención al sentido, significado y estructura de lo que gente está oyendo o leyendo. Esta relación entre los aspectos conscientes y los aspectos inconscientes de los procesos de nivel superior es uno de los estudios que estamos realizando. Investigadores del LRDC han estado horas y horas grabando a profesores de escuelas elementales, observando de qué forma enseñan aritmética a los niños y están tratando de examinar cuál es la experiencia del profesor. ¿Cuál es el desarrollo de los profesores experimentados? ¿Qué forma de explicación dan a sus alumnos? ¿Cómo manejan sus respuestas a los alumnos? ¿Cómo los motivan? Intentamos entender cuál es la naturaleza de la explicación, cómo estimulan a los alumnos y cómo los hacen pensar. Creo que cuanto más comprendemos acerca de la mente humana, no hay duda de que incrementamos el nivel de la inteligencia humana. Siempre habíamos considerado la inteligencia como algo natural, como un don natural del individuo.
Yo entiendo la inteligencia como una habilidad cognitiva, una habilidad para resolver problemas y una habilidad para aprender. Me parece que cuanto más sabemos acerca de la memoria humana, más aprendemos sobre cómo solucionar los problemas de las personas. Seremos capaces de incrementar la habilidad individual de aprender, aprendiendo a aprender, aprendiendo a enseñarnos y aprendiendo altos niveles de realización y otros sujetos y tipos de conocimientos técnicos que la gente tiene que adquirir en su vida cotidiana.